guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. No necesito contarte más para que sepas de qué vamos a hablar, si no fueses de México o no supieras que pasó el 2 de octubre de 1968, permíteme contarte. El 22 de julio, en la Plaza de la Ciudadela, en el centro histórico de la Ciudad de México, estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del IPN protagonizaron una pelea en contra de estudiantes de la preparatoria Ochoterena presuntamente por rencillas después de un partido de tochito. El 23 de julio, aproximadamente a las 10:15 de la mañana, estudiantes de las preparatorias 2, 4 y 6 de la Universidad Nacional Autónoma de México vuelven a la vocacional 2 y la apedrean y golpean a estudiantes de la misma en represalia al ataque a la preparatoria Isaac Ochoterena. Al enfrentamiento acuden los grupos de porros que se sabría tenían vínculos con el PRI y la Policía del Distrito Federal. Luego de permanecer expectantes de la pelea, cuando los del IPN se marchan hacia su escuela, los elementos policíacos los provocan y asusan, suscitándose un enfrentamiento entre estudiantes del IPN y la policía en la esquina de las calles Abraham González y Lucerna. En respuesta, la policía los enfrenta y persigue hasta la vocacional 5, a donde ingresan sin una orden judicial a la vocacional 2 y ahí dentro hace uso excesivo de la fuerza, golpeando y deteniendo estudiantes y profesores, lanzando gas lacrimógeno y destruyendo mobiliario del IPN. Debido a esto, se organizó un mitin llevado a cabo por estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco, en Ciudad de México. El 12 de octubre de 1968 debían comenzar los Juegos Olímpicos que se celebrarían en la Ciudad de México, por lo que el gobierno mexicano presidido por Gustavo Díaz Ordaz estaba interesado en aplacar al movimiento estudiantil antes de esa fecha. Aquí es donde empieza la historia. Minutos antes de las 6 de la tarde, un helicóptero lanzó unas bengalas y al rato comenzó un tiroteo. No se sabe bien de dónde surgieron los primeros disparos, pero las consecuencias fueron más disparos, golpes, corridas, persecuciones y un importante saldo de muertos, heridos y detenidos. Según algunos testimonios, en el edificio Chihuahua, donde se hallaban los voceros del movimiento estudiantil y numerosos periodistas, se infiltraron miembros del Batallón Olimpia, un grupo paramilitar del gobierno mexicano. De acuerdo con esta versión, luego de recibir una señal en la forma de una bengala lanzada por un helicóptero, estos abrieron fuego contra la multitud y contra el ejército mexicano que resguardaba el orden público alrededor de la protesta, lo que provocó como respuesta que los soldados dispararan contra el edificio. Agentes policiales infiltrados entre la multitud, identificados entre sí por llevar un guante o pañuelo blanco en la mano, procedieron a golpear y someter estudiantes. El ejército persiguió a los manifestantes incluso dentro de los edificios aledaños, donde ingresaban para protegerse del tiroteo, aunque no contaba con una orden judicial que avalara legalmente su conducta. Horas después, la plaza quedó llena de cadáveres y muchos estudiantes fueron reunidos a la fuerza junto al edificio Chihuahua o en las afueras de un convento, donde fueron obligados a desvestirse. A algunos periodistas se les confiscaron sus rollos fotográficos o filmaciones. Los detenidos fueron encarcelados y algunos fueron enviados al campo militar número 1, mientras que los tanques se quedaron patrullando el área en la que se había consumado la masacre. Hasta el día de hoy, no se sabe la cifra exacta de muertos en la matanza de Tlatelolco. La versión oficial del gobierno anunció poco menos de 30 fallecidos. Sin embargo, otras versiones aseveran que la cifra oscila entre 200 y 300 personas asesinadas, como concluyó en su momento el corresponsal inglés John Rade, quien contabilizó testimonios sobre los hechos de la plaza y sobre los heridos graves llevados a los hospitales. La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, en un informe divulgado en 2006, consignó alrededor de 350 muertos. Algunos testigos afirmaron que los cuerpos eran retirados en camiones de recolección de basura. Los heridos se calcularon en más de 1000, del mismo modo que los detenidos.
Algunos cálculos estiman que solo en el campo militar número 1 llegó a haber casi 2.000 detenidos. En octubre del 2003, se publicó un informe que dio a conocer documentos desclasificados de organismos estadounidenses como la CIA, el Departamento de Estado, el Pentágono, el FBI y la Casa Blanca. Estos documentos revelaron la intervención de la CIA y el Pentágono en la vigilancia y represión del movimiento estudiantil mexicano de 1968. Es un caso que indigna y daña a México. Cada año se hacen manifestaciones con el lema, el 2 de octubre no se olvida, recordando ese día, el día que el cielo se volvió color rojo. Sin duda es un caso que forma parte del iceberg de México. Espero que te haya gustado mucho el video, agradecería mucho que me dejaras tu like, te suscribieras y me siguieras en todas las redes sociales.